primero de forma breve de las bases físicas de la resonancia. ¿Qué es eso que aparece ahí? El elemento más abundante del universo, lo que también es el elemento químico más abundante del cuerpo humano. Decimos que el 60% del cuerpo humano es agua, ¿verdad? ¿Qué tiene el agua? H. Hidrógeno. ¿Qué tienen los polisacáridos? Hidrógeno. ¿Qué tiene el grupo amino? Hidrógeno. Sí, el hidrógeno es el material o el elemento químico más abundante del cuerpo humano. Y nosotros podemos generar un campo eléctrico. Lo que pasa es que el campo eléctrico que podemos generar es muy evidente. Los átomos, digamos, en estado basal o en reposo, no están cargados eléctricamente en el cuerpo. Teóricamente, nosotros somos eléctricamente neutros. Sin embargo, todos hemos hecho el juego o el experimento de pasar un peine por la cabeza repetidamente y luego trocitos de papel y ver cómo la peineta se vuelve como un imán y carga los pedacitos de papel. O todos hemos hecho el juego de sobarnos una bomba en la cabeza y luego ver cómo el cabello sube, y eso es por los campos eléctricos. Es decir, nosotros podemos inducir o nos pueden inducir campos eléctricos. Lo que se hace es que lo que les están mostrando ahí del átomo de hidrógeno por su electrón es que va a cambiar el giro de los electrones y se va a cargar de forma eléctrica positiva o negativa y se va a generar un campo, y eso es lo que va a medir el resonador. Bien, ahí tenemos entonces la muestra. La imagen, la primera imagen en amarillo es cómo están los campos eléctricos normalmente en estado basal en el cuerpo. No hay campo porque se dirigen para todas partes. Luego, lo que puede hacer el resonador es emitir un pulso electromagnético sobre el cuerpo, y eso ioniza o los carga eléctricamente o genera un campo eléctrico en el cuerpo porque ordena el campo eléctrico de los... Este, digamos que es el campo eléctrico del átomo cuando está en estado basal. Luego, el resonador incide un campo electromagnético, un pulso de radiofrecuencia, en este caso a 90 grados, se hacen a 2 grados, a 90 y a 180. Eso ordena los campos en un plano. El resonador mide ese campo eléctrico y lo vuelve a medir en la transición entre que los campos eléctricos se ordenan hacia un eje y se vuelven a dispersar como están en el estado basal. ¿Listo? Bien. Acá lo vemos entonces. Ahí es cuando está apagado el resonador. Luego el resonador emite un pulso de radiofrecuencia. Los campos eléctricos se ordenan, mide ese ordenamiento de los campos eléctricos y lo vuelve a medir para cuando vuelven a estar en su estado basal. ¿Listo? Bien, pregunta aquí. ¿La resonancia emite radiación ionizante, sí o no? No emite radiación ionizante, emite pulsos de radiofrecuencia. ¿Vale? Pulsos de radiofrecuencia. Son campos electromagnéticos. ¿Listo? Y lo que hace es medir la dispersión de esos campos electromagnéticos y traducirlo a nosotros en una imagen en código de grises. ¿Listo? Quiere decir, porque a veces hay el mito, ¿no? Y, o sea, lo paso de escucharlo de personas que no son médicos, pero no puede ser que un médico diga que una resonancia emite más radiación ionizante que un TAC. No, la resonancia no emite ninguna radiación ionizante. O sea, que una embarazada se puede hacer una resonancia. Sí, en cambio una embarazada se puede hacer un TAC. Pues no digamos que no, pero hay que tener precauciones, o sea, hay que sopesar los riesgo-beneficio, y si es que se plantea hacerle la tomografía, pues habrá que hacer protección al bebé, ¿no? Entonces les colocan barriguitas de plomo para que la radiación no atraviese la barriga, porque pues, la radiación tiene efectos teratógenos, ¿no?, sobre el niño, además de que, pues, como ustedes saben, la radiación ionizante puede afectar el ADN, por lo que puede causar tumores, sobre todo en un ser vivo que está apenas creciendo. Por eso en los niños no es tan fácil, porque vamos a hacerle un TAC a un niño. La probabilidad de que el niño, la radiación, tenga una repercusión al mediano y largo plazo
en su salud, pues es mayor que en la de un adulto. Bien, entonces, vamos a hablar de las secuencias básicas. ¿Cómo son las secuencias básicas? Realmente la secuencia básica en la resonancia del cerebro es esta que se llama spin-eco o gradiente de eco, que vamos a obtener dos imágenes, que es la imagen, realmente siendo técnico se llamaría un spin-eco potencialmente 1 y un spin-eco potencialmente 2, pero para no decir eso tan largo, nosotros simplemente decimos secuencias T1 y T2. ¿Cómo se obtiene? Bien, dijimos que el primer pulso que emite la resonancia es a 90 grados, ¿verdad? Eso genera un orden de los campos eléctricos. De ahí los campos se dispersan y el resonador mide lo que pasa con esos campos eléctricos en este espacio de tiempo. Luego emite un pulso a 180 grados y espera el doble del tiempo inicial, por eso se llama eco. Damos un primer pulso de radiofrecuencia a 90 grados, se espera un tiempo, luego se da un pulso a 180 y se espera el doble de tiempo y se vuelve a emitir otra vez un pulso de 90. Eso es lo que va a estar haciendo el resonador. ¿Sí? Va a estar emitiendo un pulso a 90, espera un tiempo, un pulso a 180, espera el doble del tiempo. Pulso a 90, mismo tiempo, pulso de 180 y el doble de tiempo. Y va a ir reconstruyendo, el software va a ir reconstruyendo la imagen. Las que ocurren aquí, en el primer periodo de deflexión, es la frecuencia T1. Y las que ocurren aquí, en el segundo periodo de deflexión, son las secuencias T2. ¿Listo? Muy bien. Ahora, lo que nos importa a nosotros es más cómo se mira la imagen. Bien, aquí tenemos una imagen de una resonancia en cerebro potenciada en T1 y en adelante le vamos a llamar secuencia T1. ¿Cómo distinguimos un T1? ¿Qué características le vemos a la resonancia en T1? ¿Tiene mejor o peor detalle anatómico que el TAC? Mucho mejor. El TAC es como más... Sí, como concluido. Sí, en cambio eso es muy bien definido. Y es lógico, ¿no? Porque la una es una imagen basada en rayos X y depende de la cantidad de multidetectores que tenga el tomógrafo. En cambio la resonancia es una imagen que se basa en los átomos. Es la reconstrucción de los campos eléctricos que cada átomo emite. Por eso es que tiene tan buen detalle, por eso es que se pueden hacer tantas cosas con la resonancia como lo van a ver en esta clase. Bien, ahora, características de imagen. ¿Cómo se distingue cuando yo estoy en un T1? ¿Cómo se ve el líquido cefalorraquídeo? Negro. ¿En qué términos hablamos en resonancia? Intensidad. Densidad en tomografía. En resonancia hablamos en términos de intensidad. Y como dijimos en la tomografía, pues las cosas son hipo o hiper respecto a algo. Entonces, nuestro punto de comparación va a ser la sustancia blanca. La sustancia blanca. Se dice hipointensidad. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se mira hipointenso. Muy bien. ¿Cómo se mira la sustancia blanca? Curiosamente se ve blanca. O sea, es un gris más claro. Ese va a ser nuestro punto de comparación y lo que se parezca a la sustancia blanca, pues le vamos a llamar isointenso. A la sustancia blanca y a la sustancia gris. La sustancia gris se ve un poco más oscura que la sustancia blanca. O sea, se mira gris. Vamos a acordarnos así. La sustancia blanca se mira blanca y la sustancia gris se mira gris. ¿Listo? ¿Y cómo se ve el hueso? Hiperintenso. Intenso. Hipointenso. Resulta que esto no es el hueso. Eso es grasa. Ese es el tejido del cuero cabelludo. Es el tejido celular subcutáneo del cuero cabelludo. Y esta es la grasa, por ejemplo, la grasa periocular. El hueso craneal en el T1 no se ve o no se ve con facilidad, al menos. Por eso, si yo quiero ver hueso en el cráneo, ¿qué voy a pedir? Contraste. No, un TAC o una radiografía de cráneo. ¿Sí? La radiografía es superior que la resonancia para evaluar el hueso. ¿Sí? Cuando quiero ver hueso, es superior las imágenes basadas en rayos X. ¿Y no hay algo que mezcle las dos? ¿Cómo es que mezcle las dos? Que pueda ver el hueso y pueda ver el... Sí, es que depende de cómo se obtenga la imagen. Por eso, por ejemplo, si ustedes miran una resonancia de rodilla, la resonancia de rodilla, claro que se ve el fémur.
Y por supuesto que se ven los huesos. Es por el tipo de técnica que utilizamos para la imagen de cerebro que en la resonancia específica de cráneo el hueso no se visibiliza bien. No se visibiliza bien. Porque de hecho lo que nos interesa, si ustedes se dan cuenta, la TAC, el nombre de la TAC se llama TAC de cráneo. ¿Sí o no? En cambio la resonancia no se llama resonancia de cráneo, se llama resonancia de cerebro. Es porque específicamente lo que queremos ver con la resonancia es el cerebro, no el cráneo. Si queremos ver el cráneo, las imágenes por rayos X son mucho mejores, excepto en una cuestión. La única cuestión por la que yo le haría una resonancia al cráneo, para yo ver el hueso del cráneo, que tendría que hacerse con otra técnica, no con esta misma técnica porque no voy a ver bien el hueso, es para ver si hay una osteomielitis del hueso del cráneo. ¿Sí? Entonces sería lo único para lo que lo vamos a hacer. Porque en general, por ejemplo, si ustedes quieren ver una fractura, ¿qué piden? Una placa simple. La placa simple en general es muy eficiente para ver fracturas. Si tienen dudas, por ejemplo, como en los huesos del campo, que las fracturas son difíciles de ver, difíciles de evaluar, o genera dudas la placa porque hay interposición de una imagen y quieren tener certeza, la tomografía es muy buena imagen para ver la fractura del hueso. Ya otra cosa es si yo quiero ver alteraciones del metabolismo del hueso, por ejemplo las osteomielitis, ahí sí es superior la resonancia o otro tipo de técnicas de imagen como por ejemplo la gamografía. Pero en general entonces para la resonancia de cerebro, que es lo que estamos viendo ahorita, el cráneo en norma, de término general, nosotros no lo vemos. Esto que estamos viendo aquí es el cuero cabelludo. Entonces el tejido celular subcutáneo del cuero cabelludo. Grasa hiperintensa, líquido cefalorraquídeo hipointenso. Lo que se acerque a la sustancia blanca y a la sustancia gris le vamos a llamar isointenso, pero hablando de la una y la otra, la sustancia blanca la vemos blanca y la sustancia gris la vemos gris. Muy bien. Ahora vamos con esta secuencia. Es una secuencia T2. ¿Vale? El T2 es como el negativo del T1. ¿Cómo se ve el líquido cefalorraquídeo? Hiperintenso, o sea, blanco. ¿Cómo se ve la sustancia blanca? Negra. O sea, se ve hipointensa. ¿Cómo se ve la sustancia gris? Se ve más blanquita que la sustancia blanca. Sigue siendo gris, digámoslo así, pero se ve más blanquita que la sustancia blanca. Y miren que esto que nosotros mirábamos blanco acá lo vemos negro, y lo que mirábamos negro lo miramos blanco. Es prácticamente negativo. Ahorita vamos a ver para qué sirve cada una de esas secuencias. Hay otra forma, por ejemplo, de obtener imágenes. ¿Sí? La que vimos, la secuencia spin-echo, es esencialmente para cerebro. Pero hay otra, por ejemplo, que es esta, que es el STIR. Por eso digo que si somos técnicos, las secuencias son el spin-echo o el STIR. El T1 y el T2 son formas de potenciar la imagen. Pero nadie les va a hablar así en la práctica clínica diaria. Todos dicen secuencia T1 y secuencia T2. No nos vamos a poner a explicar todo eso. Entonces, por ejemplo, esta que es el STIR, que es el Short T1 Inversion Recovery. Miren cómo se ve el T1 de un STIR. ¿Se parece al T1 de una resonancia cerebral, de un spin-echo? No, no se parece, porque lo que busca el STIR es atenuar la grasa. Y al atenuar la grasa, todo lo que antes se miraba blanco, por ejemplo, la sustancia blanca, que se ve blanca por la grasa, recuerden que la mielina es una especie de fosfolípido, no es rica, a lo mejor dicho, la mielina es rígida en fosfolípidos, o sea, en grasa, por eso se mira blanca en el T1. Acá, como lo que han hecho con el STIR es atenuar la grasa, ahora ya no parece un T1 convencional. Y es un T1, porque se mide en el primer tiempo de deflexión, pero tiene características completamente diferentes a un spin-echo. ¿Por qué en este caso particular hicieron eso? Porque la grasa en un T1 convencional, miren dónde está la grasa ocular. ¿Sí o no? Este paciente tiene un tumor del nervio. En el T1 convencional, digámoslo así, del spin-echo, la grasa tapa el tumor. Si yo atenúo la grasa, ¿qué pasa con el tumor? Se ve. ¿Listo? Entonces, imagínense la posibilidad de cosas que hay que hacer con un resonador. Un resonador puede poner una cantidad
muy variable de técnicas de imagen que nos puede ayudar para muchas circunstancias. Y hay muchos protocolos. No nos vamos a centrar en todos, nos vamos a centrar solamente en los convencionales. Esto solamente es para un ejemplo. Este sí que es importante y que sí se obtiene de manera estándar, que es el FLIR. ¿Listo? El FLIR es una sigla que quiere decir Fluid Atomic Inversion Recovery. Se parece a un STIR. El STIR, ¿qué corta? ¿Qué suprime? ¿Qué atenúa? La grasa. ¿Qué atenúa o qué suprime el FLIR? El líquido. Entonces, el FLIR es una imagen potenciada del T2. Es un T2. Pero si yo lo veo, un FLIR parece más un T1 que un T2. ¿Por qué se parece más a un T1 que un T2 si es una imagen potenciada del T2? Porque es suprimiendo el líquido. ¿Y el líquido cómo lo mirábamos? Blanco. Al suprimir el líquido, todo lo que antes se miraba blanco empieza a adquirir un tono de grises o negro y por eso se parece más al T1. Igual ahora van a ver que hay forma de distinguirlos los unos de los otros. Bien, ¿qué más podemos utilizar en una resonancia o cómo la podemos ayudar o potenciar a una resonancia? Igual que en la tomografía nos podemos apoyar, le podemos administrar a los pacientes medios de contraste. ¿Cuál es el medio de contraste para la resonancia? El gadolínio, que también lo van a encontrar como ácido gadotélico. No puede ser el mismo medio de contraste que utilizamos en la tomografía. En la tomografía lo que quiero es una sustancia muy densa para que se mire blanca en la tomografía. Pero acá no me sirve porque la resonancia no me evalúa densidad, lo que me evalúa es campos eléctricos. Entonces el gadolínio tiene propiedades ferromagnéticas. No es denso, sino que es magnético. Y ese magnetismo se va a ver blanco. Entonces miren la lesión del lado derecho. ¿Cómo la describiríamos? ¿Cómo la describimos? Una lesión hipointensa. ¿En qué secuencia? Siempre es importante decir la secuencia, porque en resonancia la lesión se ve de una forma en una secuencia y de otra forma en otra secuencia. Entonces siempre es importante decir en qué secuencia estamos. En secuencia T1. Estamos en un T1. ¿Se acuerdan? Grasa blanca, líquido cefalorraquídeo negro. Entonces, ¿cómo describimos esa imagen que encontramos ahí? La lesión hipointensa. Ajá. ¿Dónde? Lóbulo derecho del Hemisferio. Pero seamos más específicos, porque el hemisferio derecho es muy grande, tiene muchas cosas. Lóbulo temporal. El lado derecho, sí, está el lóbulo temporal. Si tienen dudas, está en la descripción de la imagen. Lóbulo temporal derecho, ajá, hipointenso. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma? Ovalada. ¿Forma qué? circular. Sí, circular, redonda. Ajá, ¿y qué más? Bueno, sí, recuerda lo que pudiera ser un quiste, pero eso no es un quiste. O sea, tiene un centro que es absolutamente hipointenso. De eso deducimos que eso probablemente pueda ser líquido, claro, porque el líquido se mira negro, pero también puede ser necrosis. La necrosis también se mira negra. ¿Listo? Que parece tener una pared en el simple. Veamos el simple primero, la resonancia en el triángulo simple. Que parece tener una pared. Y todo eso negro que acompaña el tumor, ¿qué es? Edema. Muy bien, edema. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay dos tipos de edemas en el cerebro? Citotóxico y vasogénico. ¿Qué edema será este? Es vasogénico, claro. Es edema vasogénico. Ahora que veamos la clase de tumores, vamos a adentrarnos más en cómo se ve un edema vasogénico y por qué eso es un edema vasogénico. Bien, le han aplicado un medio de contraste y ¿qué pasó? Mira por la pared. Entonces, si mira que hay una pared hipercaptante, un centro que sigue siendo no captante, y la periferia, pues que es edema que evidentemente no iba a captar. Esto, por ejemplo, es una imagen que se conoce con la imagen en huevo frito. Uno mira esa imagen y tiene que pensar en dos posibles diagnósticos. Absceso cerebral, ¿sí? Los abscesos se ven así. ¿Qué tiene el absceso dentro? Pus.
O sea, un absceso es, digamos que, es como un quiste, ¿sí? Tiene líquido en el centro, que es pus, tiene una pared, todo absceso tiene una pared. La pared, por supuesto, que capta medio de contraste. ¿Por qué va a captar medio de contraste? Porque la pared está sumamente vascularizada, ¿sí o no? En la pared es donde están todas las células inflamatorias y donde hay inflamación hay vasos sanguíneos y donde hay vasos sanguíneos se va a captar medio de contraste, ¿sí? ¿Cuál es el otro gran diagnóstico diferencial de esta imagen? Los tumores, y no cualquier tumores. Tumores metastásicos. Los tumores metastásicos sí tienden a verse así, como lo dice ahí abajo, que dice que es una metástasis de un paciente con un tumor de colon. Y un tumor primario del sistema nervioso central, que es el peor tumor del sistema nervioso central, que se llama glioblastoma multiforme. ¿Sí? O sea, la imagen de esas tres cosas es prácticamente indistinguible. O sea, ahí sabemos que es una metástasis por el contexto, ¿no? Porque pues tiene un tumor en colon y le encuentran una pepa en la cabeza, pues blanco es y en botella, pues. Bueno, entonces eso es una imagen que como imagen es difícil de distinguir entre un tumor y un absceso. Y cuando hablamos de tumores nos planteamos, glioblastoma multiforme es la imagen típica de glioblastoma multiforme y puede ser las imágenes, la imagen de una metástasis. ¿Listo? La imagen de una metástasis. Van a buscar algo ustedes, y es que, por ejemplo, yo quiero salir de duda. La forma más objetiva de hacerlo es la biopsia. Pero a veces ir a tocar al cerebro, pues no suele ser necesariamente una primera opción. Primero porque si es un glioblastoma multiforme o una metástasis de otra parte, si es un glioblastoma multiforme, el pronóstico de vida a los 6 meses, a los 3 meses es del 50%. O sea, del momento del diagnóstico a los 3 meses, la mitad está muerta. Es malísimo, con ganas. ¿Tal? Con eso la persona estaría esperando que sea un absceso. Ahora, si es un absceso, ahí sí ya se justifica drenarlo, porque pues, es más fácil curarse de un absceso que de un glioblastoma multiforme. Hay una forma de aproximarse a qué es sin ir a meterle una aguja al paciente. ¿Clínica? Sin meter una aguja. Sí, el contexto clínico ayuda mucho, pero me ayuda a suponerlo, ¿no? Si yo digo es un paciente con VIH o es un paciente que tiene una endocarditis y que, por ejemplo, es usuario de drogas endovenosas, claro, me inclino más hacia que es una absceso. La clínica es un pilar fundamental. Me inclino más, pero digamos que sigo con dudas, porque igual que si tiene un VIH perfectamente puede ser un tumor primario del sistema nervioso. Bueno, el hecho de que tenga, por ejemplo, respuesta inflamatoria o fiebre no excluye el hecho de que tenga un tumor primario del sistema nervioso central. Los tumores también dan fiebre. Que sea por imagen. Sí, por imagen. Y de hecho es mucho más específico que la fiebre, que la leucocitosis, que la PCR, que la procalcitonina. ¿No? Se llama espectroscopia. ¿Vale? Van a buscar ustedes de tarea qué es la espectroscopia. Entonces yo les voy a adelantar dos cosas, que ustedes van a leer bonito del tema. La espectroscopia es una técnica por resonancia, o sea, se hace con el mismo resonador. Entonces, lo que va a hacer la espectroscopia, el técnico se va a centrar a tirar la espectroscopia aquí, en el centro del tumor. Ahí va a tirar la espectroscopia, bueno, en varias partes. Ustedes saben cómo sé que un paciente tiene 140 de sodio cuando le pido un sodio serio. ¿Cómo sé que tiene 140 o 120 o 115 o el valor que tenga? ¿Cómo hace la máquina? Porque le pido el examen, claro, pero ¿cómo hace la máquina? Se cuenta. No. Divide la sangre, separa la sangre. No, eso es el hemograma. El hemograma es así, se centrifuga la sangre, se separa y usted puede directamente medir el hematocrito, por ejemplo. La máquina lo va a hacer sin necesidad de centrifugar. De hecho, para medir el sodio no hay necesidad de no se centrifuga.
¿Cómo lo hacen? ¿Ustedes tienen un laboratorio clínico? ¿No les enseñaron eso? No los llevaron a un laboratorio. No. Entonces, los aparatos utilizan una cosa que se llama un espectrofotómetro. ¿Vale? Por eso estamos hablando del espectroscopio. Acá se llama espectroscopio. En el otro se llama espectrometría. Newton, cuando vio que la luz se fragmenta, se dio cuenta que los elementos químicos generan una onda de luz específica cuando la luz los atraviesa. ¿Sí? Entonces, la máquina sabe que hay 140.000 equivalentes de sodio por mililitro, porque cuando pasa un haz de luz a través de la sangre, calcula la longitud de onda que le corresponde al sodio y con base en eso determina el valor. ¿Sí? Porque no es como los glóbulos rojos, ¿no? Que uno coge una gota y cuenta, que es lo que hacían las bacteriólogas antes, ¿no? Para calcular la hemoglobina, por ejemplo, y contaban en una placa y eso lo multiplicaban por la cantidad de sangre que obtenían. Ahora ya no, ahora las máquinas hacen lo mismo, pasan un haz de luz y el haz de luz también sabe el tamaño de los eritrocitos y según la cantidad de luz que pasa a través del espectrómetro dicen hay más o menos estos glóbulos rojos, estos glóbulos blancos y estas plaquetas. Acá lo que hace el resonador es medir algo así, mide el campo eléctrico y la longitud de onda que producen cuando se emite el impulso sobre esa área. Y van a buscar esencialmente los picos de dos cosas, que es de lactato y de acetilcolina. En una espectroscopia, en este escenario, para decir eso es tumor o eso es absceso. Y el razonamiento es el siguiente. Si eso es un absceso, ¿qué tipo de metabolismo hay? ¿Aerobio o anaerobio? Anaerobio. ¿Qué se va a acumular? Lactato. Lactato. Si eso es un tumor, ¿qué metabolismo va a haber? ¿Aerobio o anaerobio? Aerobio. ¿Qué se va a acumular? Acetilcolina. Entonces, si el pico de lactato es mayor que el de acetilcolina, uno dice eso es absceso. Si uno dice el pico de acetilcolina es mayor que el pico de lactato, uno dice eso es un tumor. Sin necesidad de ir a meter al paciente. Hoy en día es una técnica que ayuda mucho y que se utiliza en muchos escenarios. La vamos a ahondar más, ustedes van a ir investigando cuando hablemos de infecciones del sistema nervioso central. El T1 no es necesariamente lo que más utilidad me da. Cuando yo no veo cosas en el tacto, resulta difícil de ver. Las dos que son especialmente útiles para detectar lesiones patológicas son el T2 y el FLAIR. El FLAIR y el T2 son mucho mejores para detectar lesiones patológicas. Y el contraste nos es útil para esclarecer algunos diagnósticos. Y pues también vamos a ver que para establecer ciertas cosas, como lo vamos a ver más tarde. No nos vamos a meter en la anatomía, porque la primera clase que dimos de resonancia, ¿de qué fue? O sea, la primera clase que dimos de neuroimagen, ¿de qué fue? De anatomía. ¿Y sobre qué imagen le hicimos? Sobre una resonancia, porque es la que mejor detalle anatómico produce, entonces en esto nosotros hoy no nos vamos a centrar. Esa tabla sí es importante tenerla en cuenta, pues que fue lo que nosotros hemos dicho de las características de la intensidad según la secuencia. ¿Cómo se ve el agua en el T1? Hipo, o sea negro. ¿Cómo se ve en el T2? Hiper, o sea blanco. ¿Cómo se ve el hueso? ¿Cómo dicen los dos? Muy hipointenso. Entonces, negro sobre fondo negro, ¿se ve? No, por eso es que el hueso en la resonancia de cerebro en el espíneco no lo vemos. O es muy difícil de verse, es muy difícil de verse. El músculo, gris intermedio en ambos. La grasa, esta sí que es diferente, hiperintenso en el T1 e hipointenso en el T2. Los ligamentos y tendones pues poco nos interesan en el cerebro. Para eso hacemos otro tipo de secuencias. Y la sangre sí es así que nos interesa hiper en el T1 e hipo en el T2. Por eso a veces en el T2 van a ver unos circulitos que se ven negros. No, pero está mal ahí, ¿no? Pero hiperintensos. Unos circulitos que se ven blancos, porque esos son los vasos. Bien, vamos a hablar de la resonancia en la patología cerebral isquémica. Entonces, hay otro tipo de imágenes que se pueden obtener a través de la resonancia, que no solamente son las secuencias T1 y T2. Hay un tipo de secuencias que se llaman imágenes por difusión.
Imágenes por difusión. Primera pregunta. Para una imagen por difusión con D, ¿necesito medio de contraste? No, no necesito medio de contraste. Una imagen de difusión se obtiene sin medio de contraste. Entonces, ¿por qué es diferente una imagen de difusión a las imágenes T1 y T2 que nosotros habíamos visto? Porque se basan en principios físicos diferentes. Como el nombre lo dice, ustedes miran ahí cuatro imágenes. La A es un T1, la B es un flare, la C y la D ambas son imágenes por difusión. La C es una que se llama DWI y la D es otra que se llama ADC o coeficiente aparente de difusión. ¿Cómo se obtienen las imágenes por difusión o qué principio físico utilizan? Entonces, en las imágenes del T1 y T2 lo que decíamos es que hay un pulso electromagnético sobre el cuerpo, que esencialmente pues lo que se van a excitar son los átomos de hidrógeno, que eso genera un campo electromagnético y que se miden los campos tanto cuando se da el pulso de radiofrecuencia como cuando cesa el pulso de radiofrecuencia. ¿Listo? Y se da en 2 grados diferentes, a 90 y a 180 grados. La difusión no le interesa ver los campos eléctricos en sí mismos, sino que lo que le interesa ver es el movimiento del agua. Sí, por eso se llaman de difusión. El agua tiene hidrógeno, ¿sí o no? Y el agua genera un campo eléctrico. Entonces, la resonancia puede ver, digámoslo así, cómo se mueve el campo eléctrico del agua de un sitio a otro, es decir, puede inferir el movimiento del agua. El agua está en constante movimiento del cuerpo, ¿sí o no? Se mueve por difusión, según el gradiente de concentración que haya de solutos en un lado de la célula y del otro lado de la célula, que esencialmente pues, el compartimento extracelular se divide en el intravascular y en el intersticial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Cuando nosotros vimos la patología isquémica cerebral en el TAC, ¿qué decíamos que era el primer fenómeno que ocurría? Decíamos la arteria, esa área que queda hipóxica o isquémica empieza a sufrir y sufre. ¿Qué decíamos? El primer cambio, antes de que se muera. ¿Cuál? Edema. Muy bien. Edema. ¿Qué tipo de edema dijimos que era? Citotóxico, porque lo que se hinchaba es la célula. Cuando se hincha la célula, hablamos de edema citotóxico. Muy bien, entonces piénsenlo así. Como el primer fenómeno que ocurre es el edema, cuando la célula está hinchada por difusión, ¿al agua le queda fácil o difícil entrar? Difícil, porque va en contra de porque el agua se mueve de donde hay menor concentración de solutos a donde hay mayor concentración de solutos. Entonces, como la célula ya se hinchó, ¿se acuerdan lo que decía? Donde hay es como echarle agua a la sopa. Al revés, ¿no es? No. Donde hay mayor a donde hay menor. De donde hay menor concentración de solutos a donde hay mayor concentración de solutos. Solutos. Sí, solutos. ¿Sí? Por eso, si usted pone manitol, le está dando una carga osmótica a la sangre para que arrastre el agua de donde hay menos osmolaridad. Sí. ¿Listo? Entonces, por eso dijimos, como como la célula está hinchada, está llena de agua, hay menor concentración de solutos. ¿Sí? Como hay menos concentración de solutos, al agua que está alrededor le cuesta más. Y eso es lo que vemos en las imágenes C y D. Esas dos son por difusión. La imagen número C se llama DWI, que no me acuerdo qué quiere decir, y la otra se llama ADC o CAD o CDA, que quiere decir coeficiente aparente de difusión. El D sirve para ver. Ambos sirven para, o sea, en la patología de la ACV ambos sirven para ver lo mismo, y lo que me ayudan a establecer es la temporalidad de la ACV. Si es un ACV hiperagudo, agudo, subagudo o crónico. ¿Listo? Porque va a ir cambiando, que es la tabla que tienen acá atrás, que no me gusta mucho. ¿Bien? Ahí les colocan, miren, el T2, el DWI y el CDA. ¿Cómo? Ahorita hablo porque no me gusta mucho esa tabla. Primero concentrémonos en entender
las imágenes, que es lo más importante, y el que más me interesa que entiendan, uno porque no me interesa tanto esa división entre hiperagudo, agudo, subagudo y crónico, o sea, para mí hiperagudo y crónico, lo que salga de eso, pues, sí, bueno, entonces, en la imagen C, que es el DWI, cuando la difusión del agua se restringe, el área que tiene restricción de la difusión brilla, o sea, se ve hiper intenso. En el ACB, hiper agudo y agudo. Por eso no me gusta esa clasificación. ¿Sí? Que en el ACB, hiperagudo y agudo, el área que tiene restricción de la difusión en el DWI brilla. ¿Sí? Como aquí, miren. Vamos a ver todas estas imágenes. El T1, el FLAIR, el DWI y el ADC. De todas las cuatro, ¿dónde es más fácil ver el infarto? Sí. De lejos, ¿sí o qué? Y es la primera que nosotros vamos a ir a ver cuando estemos en una sospecha de un ACV hiperagudo. Por hiperagudo vamos a entender aquel que tenga menos de 24 horas. ¿Listo? Estamos hablando de patología isquémica cerebral. ¿Vale? Estamos hablando de patología isquémica cerebral. Esto, por definición, pues de hecho es un infarto lacunar talámico del tálamo izquierdo. Ahora, acá se alcanza a ver un poquito, si se dan cuenta. En el FLAIR, que eso es bueno. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el FLAIR dijimos que el FLAIR ayuda en dos cosas, a detectar lesiones y también nos ayuda a establecer la temporalidad. Cuando demos la clase de ACV, va a ser la próxima semana, vamos a ver que, por ejemplo, para el ACV del despertar, yo puedo basarme en una imagen o sea, en un criterio que se llama mismatch difusión FLAIR. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo veo en la difusión, pero no lo veo en el FLAIR, es bueno. ¿Por qué? Porque es muy agudo y todavía no ha dejado cicatriz. Y en el ACV del despertar, esa discrepancia, yo lo miro en la difusión, no lo miro en el FLAIR, significa que es candidato a terapia de repercusión. ¿Por qué hacemos esa salvedad en el ACV del despertar? Eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Porque en el ACV del despertar tengo certeza de cuántas horas lleva el ACV. No, se va a acostar a las 10 de la noche. Como le pudo dar a las 10:01, le pudo dar a las 5 de la mañana. Sí, entonces es diferente según el tiempo de evolución que lleva. Si yo digo, es un ACV del despertar, ¿a qué horas fue que me lo llevan a las 7 de la mañana? ¿A qué hora fue la última vez que lo vieron 10? A las 10 de la noche que se va a acostar. Ok, le hacemos una resonancia. Vemos la difusión. Se ve en la difusión. No se ve en el FLAIR, le entramos. El tratamiento de repercusión que tenga que hacerse. Entonces tiene utilidad a la hora de tomar decisiones. Y miren que la resonancia, o sea, si hay una imagen fácil de ver, es la resonancia de la patología cerebral isquémica. La de la patología cerebral isquémica es muy fácil. Es ir a ver la difusión, brilla. Ir a ver el FLAIR, ver si está o no está. A veces, ya vamos a ver que hay cuestiones que van a variar un poquito. ¿Cómo se ve la restricción de la difusión? O sea, una ACV hiperagudo en el cerebro. Negro. Porque así como digamos que en términos simples, y no es que sea así, pero el T2 es el negativo del T1, el ADC es el negativo del DWI. Si ustedes le dicen esto a un radiólogo, los mata y me va a matar a mí. Pero es como para que lo entendamos hablando estrictamente de la patología cerebral isquémica. ¿Listo? Bien. Ahí está la tabla de esa clasificación de hiperagudo, agudo, subagudo, precoz, subagudo, tardío y crónico. De lo que sí me interesa, el DWI y el CDA. Brilla en el DWI y está negro en el CDA. ¿Cómo se mira en un crónico? Entonces miren que esencialmente vamos a ver los cambios acá entre el DWI y el CDA. Lo que va a cambiar cuando pasa la fase hiperaguda es que en el DWI, que era hiper, pasa a ser hipo. Este no me gusta porque dicen que hiper, pero
Pues eso ya lo dará el contexto clínico, pero en general, lo que me va a diferenciar un hiperagudo de uno que ya no es hiperagudo es que en el DWI ya no lo veo blanco, sino que lo veo negro. Y cuando ya es muy avanzado, crónico, que le llamamos al crónico más de 14 días, probablemente pase a ser hiperagudo, aunque la periferia puede verse hiperintenso, aunque la periferia puede verse hipointensa. Pero en general se invierte. O sea, cuando pasa de los 14 días, el DWI se vuelve hipo y el CDA se vuelve hiper. ¿Listo? Se invierte. Lo demás tiene que darnos el contexto clínico. ¿Por qué? Porque es más fiable, y en ese sentido sí es más fiable, preguntarle, oiga, ¿a qué horas empezaron los síntomas? ¿Qué basarme en estos cambios? Porque estos cambios dependen del tipo de cerebro que tenga la persona. No ocurren con la misma velocidad en todas las personas. De hecho, hay personas en las que esto lo podemos ver a las horas. Entonces es más importante el hecho de decir, ¿usted cuántas horas lleva desde que le dio la focalidad neurológica? Eso es mucho más importante. Bien, ahí tenemos una imagen entonces de cómo se ve, por ejemplo, la isquemia aguda y cómo va cambiando hacia la isquemia subaguda. En la isquemia aguda, por ejemplo, lo que habíamos dicho, ¿cómo se ve en el DWI? Brilla, o sea, hiperintenso. ¿Cómo se ve en el CDA? Negro, o sea, hipointenso. Ojalá, si fuera hiperagudo, lo que quisiéramos es que no aparezca en el FLAIR, pero aquí, por ejemplo, ya aparece en el FLAIR, que es lo que no quisiéramos, que ya aparezca en el FLAIR. En la subaguda, miren que el FLAIR se va organizando. ¿Sí? Esta es una cicatriz recién hecha, por decirlo así. ¿Cómo es una cicatriz cuando recién se hace? De bordes gruesos, hinchada, inflamada. ¿Y qué pasa con el tiempo? Que se va adelgazando, que se va emparejando con el tejido de al lado, pero siempre se puede ver. ¿Sí o no? Eso es lo que va a pasar con el FLAIR. En el FLAIR la cicatriz se va a ir atenuando, pero siempre se va a ver, siempre va a quedar la cicatriz, igual que en las imágenes de difusión. ¿Cómo se va a ir viendo en las imágenes de difusión? Pues también que esta área hiperintensa se va a ir apagando y se va hasta que cuando se vuelva crónica se va a volver hipointensa, intensa, con que en resonancia hablamos en términos de intensidad, y el CDA se va volviendo blanco, se va volviendo hiperintenso. ¿Listo? ¿Cómo? Miren que aquí que acá se ve negro, ¿sí? Y acá, miren, ya se está volviendo blanco, se está volviendo hiperintenso. Bien, ¿qué otro tipo de técnicas de imagen tenemos nosotros que nos ayudan muchísimo a la hora de decidir si un paciente es candidato o no a terapias de repercusión? Acuérdense que cuando nosotros estamos frente a un paciente con un accidente cerebrovascular isquémico, tenemos un lema que es tiempo es cerebro. Y lo que nosotros quisiéramos es que exista la opción de reperfundir al paciente. ¿Cuántas técnicas de reperfusión hay para la cirugía? Dos, ¿qué son? Trombolisis sistémica, que se hace con alteplase o con tenecteplase, y trombectomía mecánica. Esto se lo vamos a ampliar en la próxima clase, creemos. ¿Cuál es la ventana convencional de trombolisis? Menor a 4.5 horas e idealmente lo que el estudio ECAS demostró es que idealmente menor a 3 horas. Pero como les digo, lo que pasa es que la gente vio, oiga, este man con 2 horas de infarto, puesto mierda, Aspex de 4, malísimo. Y este man lleva 7 horas y es Aspex de 10. ¿No será que hay algo que podríamos hacer por esos pacientes? Entonces hicieron esto, que se llaman los estudios de perfusión. Los estudios de perfusión, como lo que quieren ver es el movimiento de la sangre, se utilizan medio de contraste. Entonces, los de difusión, no. Los de perfusión, sí. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, esa solamente es una secuencia. Vamos a hablar más. Ya que acabamos la clase de ACB, vamos a hablar más de las imágenes por difusión. Por perfusión, porque las de difusión son muy simples. A esta persona le dio un ACV isquémico. Entonces lo llevan a una resonancia. Esta es la secuencia de difusión. ¿Cuál es esta?
La última, la CW. El DWI. El DWI. Este es un DWI. ¿Dónde tiene el infarto? Esto solamente es un puntero, no van a creer que esto es negro, ¿no? Brilla, brilla, tiene una ACV. Listo, tiene una ACV. Ok, dijeron, bien, tiene una ACV. Supongamos que es una ACV de 7 horas. Entonces, de 7 horas ya ahí se dio la ventana de trombolisis y de trombectomía. Para territorio anterior, porque eso es territorio anterior, no es cerebral medio. Claramente ahí está pintado que lo que está afectado es el territorio de la cerebral media. Y claramente es proximal porque es un pedazo grandísimo del cerebro el que está afectado. Entonces dicen, oiga, lleva 7 horas. ¿Lo llevamos o no lo llevamos a trombectomía? Entonces, ¿qué hacemos? Perfusión. ¿Cuál? Un estudio de perfusión. ¿Claro? Un estudio de perfusión, porque ¿sabemos que tiene una ACV? Sí, sabemos que tiene una ACV. ¿En qué es en lo que estamos en duda? Si es candidato o no a tratamiento de reperfusión, el que aplique, porque ¿hasta cuánto es la ventana ampliada de la trombolisis? 9 horas. Ampliada, con imágenes de perfusión. Ampliada, por eso se llama la ventana convencional, 4.5 horas, y ampliada hasta 9 horas. Y para trombectomía, ¿hasta cuánto se puede ampliar? 24. 24, hasta 24 horas. Por eso les activamos código ACV a todas las personas que tienen síntomas neurológicos de inflamación abrupta de menos de 24 horas de evolución. Entonces, a este cristiano lleva más de la ventana convencional, no puede ir sin imagen de perfusión. Cuando vamos a ir a las imágenes ampliadas, perdón, a las ventanas ampliadas, tenemos que ir necesariamente con imagen de perfusión. Aunque eso me parece que lo van a debatir en las próximas guías. Hay países pobres pues, que no tienen tan asequible la resonancia y los están llevando a ventanas ampliadas con tomografía y con angiotacos. Parece que les está yendo bien, pero hasta ahorita lo que dicen las guías es imágenes de perfusión. Entonces, razonémoslo así. Cuando una persona sufre un ictus, hay un pedazo de una arteria que se ocluye, y todo lo que irriga ese territorio de ahí en adelante empieza a sufrir. Lo normal que nosotros vamos a ver, normal entre comillas, es que haya un centro, un core del infarto que está próximo al trombo, y esto, que es un área que está sufriendo pero todavía no se ha muerto, que se llama el área de penumbra. Eso es lo que nosotros probablemente vamos a encontrar en una imagen de perfusión. La amarillo verdosa. Ahorita hablamos del código de colores y por qué es eso. Porque realmente no hay un código universal de colores. En todo del infarto, que es lo que en las imágenes de perfusión ahí está en rojo, es el área por la que yo ya no puedo hacer nada. O sea, esa se murió. Por esa no puedo hacer nada. Lo que está muerto, pues muerto está. Pero lo que está en verde es un área que está sufriendo, porque no está normal. Lo normal es lo azulito, ¿sí o no? Lo que se ve azulito poligono. Lo azulito es lo que está normal, bien perfundido. Lo verde es que está mal perfundido, pero todavía está vivo. Por eso se llama la área o la zona de penumbra. Ahora, ¿por qué el core del infarto es lo que está más cerca del trombo? Y el área de penumbra es lo que está más lejos del trombo. Y esa es la norma es esa. La colateral. Porque la colateralidad viene por otros vasos y viene por afuera. Entonces lo que salva a ese paciente, lo que salva ese tejido no está muerto del todo porque tiene colateralidad. Entonces, la colateralidad, algo lo perfunda. No normal, pero algo es mejor que nada. ¿Qué es lo que mide la imagen por perfusión? Que eso lo vamos a hablar con mejor detalle en la próxima clase, pero vamos adelantando. Claro, pero ¿cómo lo hace? Entonces, como se basa en el movimiento de la sangre, lo que yo voy a ver es dos cosas, 3. Y de hecho se evalúan esas 3 secuencias. Una donde se evalúa el volumen, otra donde se evalúa la velocidad, y otra donde se evalúa la relación entre las dos cosas, que a eso se le denomina el flujo. ¿Listo? Entonces,
¿El área del core del infarto tiene volumen? No. No. ¿Tiene flujo? No. No. Está muerta. No tiene ni volumen ni flujo. Si no hay flujo, pues, o sea, ahí todo es cero. No hay nada. El volumen es cero, el flujo es cero y la Velocidad. velocidad es cero. Por eso la pinta así, roja. Que el código de colores puede variar, no me interesa que se aprendan el código de colores, sino el razonamiento. En el área verde que encontramos, volumen, sí, hay volumen. ¿Normal o disminuido? Disminuido. Disminuido. ¿Hay flujo? Sí. Sí hay flujo, Disminuido. disminuido. Y usualmente intenta compensarlo aumentando las velocidades. Ustedes saben, por ejemplo, que cuando uno hace una manguera más corta, tiene que pasar el mismo volumen de agua, pero lo que hace es intentar pasar en más tiempo. Por eso uno la aprieta y sale más rápido. ¿Listo? Entonces uno mira, volumen bajo, flujo bajo pero existente, y usualmente las velocidades están aumentadas. Usualmente. También pueden estar disminuidas. Eso da otro código de color. Entonces uno va a evaluar tres cosas. El volumen del core del infarto, el volumen del área de penumbra y la relación entre los dos, que a eso le denominamos mismatch o discrepancia. ¿Qué es lo que yo quiero? Que el volumen del infarto sea lo más pequeño posible y que el volumen del área de penumbra sea más grande que el volumen del infarto. Por eso se llama el mismatch entre las dos. Entonces yo hago la división entre las dos y lo ideal es que si lo mido, pues en volúmenes tiene que ser mayor a 1.6. O sea que el área de penumbra tiene que ser al menos 1.6 veces más grande que el core del infarto para que yo diga que hay un beneficio en llevarlo a un procedimiento, cualquiera que sea, trombolisis, trombectomía o los dos, que les denominamos procedimientos o terapias de reperfusión. ¿Listo? Claro, tiene lógica. ¿Qué es lo que quiero? Que el volumen del core del infarto sea chiquito y que el área de penumbra sea más grande que el core del infarto para que, porque igual ustedes saben que las terapias de reperfusión tienen riesgos, ¿no? Para que el someterlo al riesgo de la terapia de reperfusión implique un potencial beneficio. ¿Listo? Que le puede ir mal y se puede morir en la trombectomía. Sí, las cosas pasan. A veces es así, pero igual por lo menos si a mí me dicen, yo prefiero muerto que hemipléjico. Yo. Sí, obvio. Sí. O sea, para mí es ganar, ganar. Si me muero, gano. Y si salgo mejor, gano. O sea, el mismatch es el que evalúa esa diferencia. Pues por eso decimos que eso que dice el mismatch, que tiene que ser mayor a 1.6, lo podemos entender como que el área de penumbra tiene que ser al menos 1.6 veces más grande que el core. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, eso tiene otro código de colores. Lo que nos están mostrando en morado es un DWI que nos muestra el infarto, lo pintaron de azul, ¿no? No es que se mire morado, perdón, o de fucsia. Fucsia es eso, ¿no? Eso. Lo pintaron de fucsia para que veamos nosotros dónde está el infarto. Entonces, esas son las áreas del infarto. En la imagen de difusión, le hacen un estudio por perfusión, con contraste, ¿y qué es lo que se ve? Que el área de penumbra es bastante grande. Entonces, ese paciente, por ejemplo, que es candidato, miren que ahí nos miden los volúmenes, nos entregan los volúmenes. El Tmax, eso vamos a hablar en la próxima clase, que es el Tmax. Nos dan los volúmenes para nosotros tomar la decisión si el paciente es candidato o no a tratamiento de reperfusión. ¿Ya qué? El estudio de perfusión siempre no se compara todo. Es un estudio de perfusión. Sí, pero es que... A ver, ¿cuál es la pregunta? Hablar de patología desmielinizante. ¿Por qué vamos a hablar de patología desmielinizante? Una, porque la resonancia se imputa en patología desmielinizante. Claro, la grasa. Y punto número 2, porque la primera causa de déficit neurológico del adulto es la ACV, que es a lo que más chicha le vamos a dar. Y la segunda son las enfermedades desmielinizantes. La reina de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central
la que es como la que es la característica del resto, ¿cuál es? ¿La cual? Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple. Entonces, vamos a hablar de formas muy breves de esclerosis múltiple. ¿Todos ven neuro aquí? No, todos no ven neuro. ¿Y alguien ha pasado por el brote de neuro? Sí, ellos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple? Se llaman los criterios de McDonald's. Es fácil de acordarse porque tienen nombre de la hamburguesa. Criterios de McDonald's. Entonces, los criterios de McDonald's o McDonald's se dividen en dos: unos de certeza y otros de probabilidad. Con cualquiera de los dos, lo importante es que se puede iniciar tratamiento. Es importante iniciar tratamiento para la esclerosis múltiple para evitar que la persona quede secuelada. ¿Cómo es la forma? La esclerosis múltiple tiene 4 formas de presentación, pero nos vamos a centrar en la forma más común. La forma más común se llama remitente recurrente. ¿Qué quiere decir remitente recurrente? Le da el ataque, hace el ataque. Entonces, en el ataque hace síntomas, que son cualquiera de los que expliquen afectación del sistema nervioso central desmielinizante. Nos vamos a hacer una pregunta. ¿La esclerosis múltiple puede dar convulsiones? No. No, porque está afectando sustancia blanca, no corteza. ¿Da convulsiones? Lo que afecta a la corteza. Un paciente con esclerosis múltiple convulsiona es por otra cosa, no por esclerosis múltiple. ¿Sí? ¿Dónde voy a buscar las lesiones? Si es afección de sustancia blanca. Casi la sustancia blanca, claro, no la voy a ir a buscar a la corteza. Si veo lesiones en la corteza, ojo, corteza, porque esta imagen aquí en particular sirve para eso, para diferenciar una cosa y otra. Si son de la corteza, no es esclerosis múltiple, tiene que ser afectación de la sustancia blanca. Bueno, entonces, la forma más común, dijimos, de la esclerosis múltiple es una forma que se llama remitente recurrente. ¿Qué es lo que hace? El paciente le viene el ataque. Entonces, en el ataque se inflaman una o varias áreas de la sustancia blanca. Eso produce unos síntomas neurológicos. Esa persona, con el paso de los días, cuando baje la inflamación, va a mejorar. Por eso se llama recurrente y remitente, porque mejora. ¿Cuál es el problema? Uno dice, sí mejora, ¿cuál es el escándalo? El problema es que nunca mejora 100%. Siempre queda con un grado de secuela. Entonces, hoy un ataque. Queda un grado de secuela. En 2 meses, otro ataque. Se le suma otro grado de secuela. En otros 3 meses, otro ataque. Y de esa forma, progresivamente, en el tiempo, va a ir perdiendo funciones neurológicas. Porque nunca queda exactamente como empezó. Siempre queda con un grado de secuelas. Por eso la suelen dibujar como una flecha que va para arriba, hace los síntomas. Baja, pero nunca baja a la línea de base. Vuelve y sube, baja, pero nunca baja a la línea de base con la que va dejando. Progresivamente va adquiriendo secuelas neurológicas y secuelas neurológicas. ¿Listo? Ahora, ¿dónde es más común la esclerosis múltiple? Ese es el grupo. ¿En quiénes? Jóvenes, personas jóvenes, esencialmente mujeres, especialmente de raza blanca, y cuanto más su crianza o su nacimiento y crianza esté más lejos del Ecuador. O sea, aquí no es tan común, nosotros somos un país tropical. Acá hay dengue, acá hay malaria, acá hay chagas. Acá, igual también hay esclerosis múltiple, también hay, pero es menos frecuente, al parecer. Tiene que ver con la exposición al sol y con la deficiencia de niveles de vitamina D. Por ahí dicen que la vitamina D tiene un papel de regulador inmunológico bastante importante. De hecho, en el EPOC también está claro. Entonces, los países con más incidencia son los países nórdicos: Finlandia, Noruega, ¿no? Dinamarca, todos los países de por ahí. Son los países que más incidencia tienen de eso. No quiere decir que nosotros no haya, solamente que la incidencia en nuestra población es mucho menor que la de ellos. Bien, cuando yo voy a establecer los criterios diagnósticos,
mejor dicho, cuando yo voy a diagnosticar a una persona de esclerosis múltiple, la persona tiene que cumplir 3 criterios. ¿Sí? El criterio número 1, como casi todo en la vida de la medicina, es el criterio clínico. ¿Sí, no? O sea, tengo que yo haberlo visto con el ataque. Y cuando yo lo voy a examinar, a ver qué tiene. Está hipoestésico, hiparético, o bueno, tiene una focalidad neurológica explicable por una afectación de sustancia lógica. ¿Sí? Tengo que haber visto el ataque. Y los otros 2 criterios, ahí es donde es fundamental la resonancia. Dice, tienen que ser al menos 2 ataques, no me basta uno. Tienen que ser al menos 2 ataques. Y esos 2 ataques tienen que estar diseminados en el espacio y en el tiempo. ¿Qué significa en el espacio? ¿Que cuántas lesiones tienen que tener? 2. Al menos 2. ¿En sitios? Diferentes. Ojo, sitios, no hemisferios. Pueden ser en el mismo hemisferio. Diferentes sitios. Eso se llama diseminación en el espacio. ¿Y cómo es lo de la diseminación en el tiempo? Pues que esas 2 lesiones hayan ocurrido en tiempos diferentes. ¿Listo? Bien. La resonancia es útil para esclarecer esas 2 cosas. Espacio y tiempo. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, veamos esta imagen que no es la imagen que más me gusta. Empecemos con ST2. De forma sincera y honesta, con la mano en el corazón, ¿ven algo en el T2? Siendo honestos, poniéndose la mano en el corazón. ¿Miran algo en el T2? No. Ahora, vamos al flare. Esto es un T2 y esto es un flare. ¿Se ve algo en el flare? Sí, de hecho nos lo están señalando con la flecha. Esto, ¿se acuerdan que yo les decía? Esto parece ser corteza, ¿no? Yo lo podría desestimar, pero eso no es corteza. Lo que pasa es que claro que la subcorteza y la corteza pues están una pegada a la otra. Si yo me doy cuenta, esto hace una forma de semianillo, ¿no? Como si siguiera las involuciones, pero no toca la sustancia gris. Realmente esto es una afectación de sustancia blanca. No me gusta de primera esta imagen porque no es la más fácil de ver, ni es la típica. De hecho, la mayoría de lesiones no se presentan así. Pero supongamos que es la única lesión que presenta el paciente. ¿Tiene criterios de diagnóstico de esclerosis múltiple? No. Porque probablemente es un ataque, es una lesión, no cumple la diseminación ni en el espacio ni en el tiempo, porque si tienen una sola lesión, ¿cómo establezco las otras? Después hay otros que son los de probabilidad, y los de probabilidad, por ejemplo, tampoco los cumplen, porque los de probabilidad yo no tengo la certeza de los 2 ataques, pero los veo en las imágenes, los puedo deducir por la imagen. No porque, bueno, sí, de hecho sí, y un ataque agudo de esclerosis múltiple se puede confundir perfectamente con un ACV, y eso es lo que se denomina un stroke mimic. Aquí les voy a adelantar algo. Si ustedes lo trombolizan a ese paciente, están haciendo bien. No porque vaya a mejorar por la trombolisis, porque están obrando a favor del paciente. Eso está clarísimo. Eso lo vamos a hablar en la clase de ACV. Es preferible trombolizar un stroke mimic que darle tiempo y que sí haya sido un stroke de verdad y no haberlo hecho. Porque lo que se ha visto es que la trombolisis sistémica es una terapia segura. O sea, si usted tromboliza una migraña hemipléjica, un ataque agudo de esclerosis múltiple, una hiponatremia o cualquier otra cosa que haga parecer una ACV que no haya sido una ACV, lo más probable es que al paciente no le pase nada mal. ¿Le puede? Sí, pero por probabilidad, lo que se ha visto que es más probable es que no le pase nada mal. Y es preferible eso a que a usted la duda lo haga perder tiempo, que por perder tiempo haga las cosas tarde y el paciente que sí tenga una ACV quede secuelado. Además de que por estadística es más frecuente una ACV o esclerosis múltiple, el ACV, sobre todo en nuestro médico. Entonces, usted, digamos que eso es lo que nosotros llamamos equivocarse en favor del paciente. Si usted lo hace de esa forma, está plenamente justificado y no hizo mal, al contrario. Éticamente, legalmente, es lo que usted hizo lo correcto.
Eso está clarísimo. Hablando del punto de que esto se puede confundir con una ACV, sí, clínicamente e incluso de pronto hasta imagenológicamente sí se puede confundir porque ya vamos a ver que comparten ciertas características. Sobre todo esta imagen que está tan picha, pues, ¿no? Que está tan hacia allá y tan poquita. Pero siendo honestos, pues también es una ACV que se ve así de chiquitico. No. Muy bien. Vamos a ver, estas sí son imágenes más típicas. Miren lo que yo les decía. Cuando la imagen parece afectar corteza, ¿qué forma toma? Niño. La de un semianillo, porque no lo comprendo, ya la forma de un semianillo. Esta está más clara que está en sustancia blanca y esta está más clara que está en sustancia blanca. ¿Cómo? ¿La qué? No toca corteza, es afectación de sustancia blanca. Los blancos. La imagen más típica de la lesión desmielinizante es esta, la del medio. Son periventriculares. Claro, porque alrededor de los ventrículos pues, hay harta sustancia blanca. Otras también se pueden ver en el gran puente entre los dos hemisferios, pues, que es el cuerpo calloso, fibras de sustancia blanca. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí me están hablando de la temporalidad. Yo voy a cómo establezco la temporalidad. Me gusta esta imagen para establecerla. Primero para explicar un concepto, luego vamos a pasar al tema. ¿Por qué el medio de contraste me ayuda a evaluar la temporalidad? Razonémoslo así de nuevo. Cuando se produce el ataque agudo, hay bastante inflamación. ¿Sí o no? Donde hay inflamación, hay vasos, hay sangre, más flujo sanguíneo. ¿Capta o no capta medio de contraste? Capta. En cambio, una lesión pasada, vieja, ya cicatriz. La cicatriz ya no es bien vascularizada. La cicatriz, ¿capta o no capta medio de contraste? No. Muy bien. Entonces veamos esa imagen. Veamos el T2. ¿Cómo se ven las lesiones desmielinizantes en el T2? La mielina en el T2 se ve negra de forma normal. Entonces, ¿cómo se va a ver cuando se desmieliniza? Blanca, o sea, hiperintensa. Y en el T1, ¿cómo se va a ver? Al contrario, se va a ver hipointensa, o sea, se va a ver oscura o negra. ¿Dónde está ubicada la lesión? Sustancia blanca. Y periventricular, está adyacente a la asta posterior del ventrículo lateral, en este caso del ventrículo lateral izquierdo. Ahora, todos la ven en el T2. Es facilísimo de ver en el T2. Por eso dijimos que el T2 es mejor para detectar patología. En el T1 ya no es tan fácil de ver, pero sí se mira bien, ¿sí o no? Todos la miran en el T1, todos la ven en el T2 y todos la están viendo en el T1. La última imagen, si ustedes se dan cuenta, ¿qué diferencia tiene con la primera imagen? Que se ven los vasos pintaditos. ¿Por qué se ven los vasos pintaditos? Porque le hemos puesto medio de contraste. Eso es lo que se llama un T1 con medio de contraste. La lesión, ¿capta o no capta? No capta. No capta ni huevo. Sí, claro, el medio de contraste, miren, así está en el T1 sin contraste y así está en el T1 con contraste. O sea, se ve igual, no capta nada. Si tienen dudas, abajo dice, no, esta visión no realza con el medio de contraste. Bueno. Ahora vamos a ver esta, que esta sí es una imagen más típica de un paciente con una patología desmielinizante. Supongamos que es la primera vez que nosotros lo vemos y llega por un cuadro de 2-3 días de un déficit neurológico. Le hacemos una resonancia y vemos eso en el T2 y en el T1. ¿Cumple diseminación en el espacio? Sí. Sí. Primero, las características de las lesiones. ¿Son lesiones desmielinizantes? ¿Son afecciones de sustancia blanca? Sí. Esa es la imagen típica. ¿Dónde están ubicadas? Periventricular. Alrededor de los ventrículos. Sustancia blanca, periventricular. Sí, señor. Sustancia blanca y periventricular. Ahora, yo miro múltiples lesiones. Ya estoy cumpliendo la diseminación en el espacio. Veo varias. Me falta la diseminación en el tiempo. Para ver la diseminación en el tiempo dijimos que utilizamos el medio de contraste, que es el método más fiable. Entonces, miren, ¿cuántas captan? Una.
¿Cumple definición en el tiempo? Sí. Sí, porque hay una que es aguda Aguda y y otra todas que- las otras fueron pasadas. ¿Este cumple criterios diagnósticos cabales de esclerosis múltiple? Sí. Si yo lo estoy viendo con el ataque agudo, claro. ¿Cumple definición? Completa, claro. Miren, aquí sí se ve lo que es captar contraste, ¿no? Es como que esto fueran bombillos apagados, le metemos el contraste y solo prende un bombillito. Este, por ejemplo, sí, pero este probablemente con tantas lesiones, pues ya no sé si una persona. Supongamos, no, estamos suponiendo. No hay en el hospital medio de contraste. O al paciente ya le hicieron una resonancia con medio de contraste e hizo alergia. O sea, tengo una dificultad porque no lo tengo o porque hay una contraindicación para el medio de contraste. ¿Hay otra forma para establecer la temporalidad? Sí. Entonces la otra forma es la difusión. Las secuencias por difusión. Y ahí es donde viene lo que dijo el compañero. ¿Se puede confundir con una ACV? Sí. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que esto no se puede confundir con una ACV, ¿sí o no? Porque son lesiones puramente de sustancia blanca, periventriculares, en ambos hemisferios. O sea, estamos clarísimos que eso es una afectación inflamatoria desmielinizante. Si yo a este paciente le hago una resonancia por difusión, la lesión aguda se va a ver como un ACV hiperagudo. Va a brillar en el DWI y va a estar negro en el CDA, tal cual como si fuera un ACV hiperagudo. Pero las otras lesiones se van a ver como si fuera un ACV crónico, negras en el DWI y blancas en el CDA. Otra vez. Entonces, supongamos que este paciente no lo podíamos llevar por alguna razón a una resonancia con medio de contraste. La segunda opción para establecer la temporalidad es la difusión. ¿Qué es lo que veríamos? Que la lesión aguda, la que aquí está captando medio de contraste, se vería como se ve un ACV isquémico hiperagudo. O sea, brilla en el DWI y negra en el CDA. Y las otras lesiones, que son las lesiones crónicas, se van a ver como se ve un ACV crónico. Negras en el DWI y blancas en el CDA. Eso también me ayuda a diferenciar la temporalidad. Lo que pasa es que la sensibilidad es más alta del medio de contraste que la de la difusión, aunque ambas son muy buenas. Y ya no, es que el equipo de aquí no nos puede dar imágenes por difusión porque no tenemos el software. Hoy en día eso no pasa, pero pues en otros años no todo el mundo tenía los mismos resonadores, ¿no? Entonces eran resonadores más viejitos. Y la otra opción que podía darse, que es la menos fiable y que no es de certeza, es basándose en la forma de las lesiones. Entonces, esta no es un criterio de certeza, no es un criterio de certeza. Pero igual pues la vamos a enseñar, la vamos a mencionar. ¿Qué tipo de secuencia estamos viendo ahí? Está abajo, es un flare. ¿Quiere aprender a diferenciar un flare de un T1? Sí. No es difícil. Vamos a ver un T1. Aquí tienen un T1. ¿Cómo se ve la sustancia blanca? Blanca. ¿Cómo se ve la sustancia gris? Gris. Gris. O sea, la sustancia blanca se ve más clara que la sustancia gris. Un flare es muy parecido al T1 con una diferencia. La sustancia blanca se ve más oscura que la sustancia gris. La sustancia blanca. ¿Cómo es entonces el razonamiento de cuando nosotros vamos a establecer la temporalidad de una lesión desmielinizante con base en la forma? Entonces el razonamiento es el siguiente. Cuando usted le hace una herida, dijimos, la herida al principio es grande, gruesa y usualmente de bordes irregulares. En la medida en la que pasa el tiempo, la cicatriz se aplana, se hace más pequeña y los bordes se vuelven
La cancha. Los bordes se vuelven irregulares. Entonces, vamos a ver 4 lesiones. Vamos a fijarnos en esta. Está señalando el puntero ahí. En esta y en esta. Bien. Esta. ¿Es plana y tiene los bordes definidos? Esta, la que está el puntero. Sí. Sí. ¿Esta tiene los bordes definidos? No. No. Miren que aquí está un blanco bien parejito, pero ¿qué pasó acá? Se fue difuminando. ¿Sí? Sí, además que no es un método de certeza. Pero estamos de acuerdo. Entonces, basados en ese método, yo diría, esta es Vieja. crónica y esta es No. aguda. Y lo mismo en estas de acá. ¿Esta tiene los bordes definidos? Sí. Sí. ¿Esta sí? ¿Y esta? No. No. Yo diría, esta es Vieja. vieja y esta es Bueno. aguda. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso no se cumple siempre. O sea, estos les echan contraste luego y van y no captan ninguna de las dos. ¿Sí? Ese es el último recurso, ese es el no habiendo más. Hoy en día pues ya es muy raro, ¿no? Los resonadores, yo creo que ya la mayoría de instituciones que tienen un resonador pues no van a tener un resonador de los años 90. Ya tienen del 2010 en adelante, del 2015 se empezó a volver casi que estándar en todos los resonadores las técnicas por difusión, al menos. Y pues medio de contraste tiene que ser una situación excepcional que no haya o que el paciente tenga una contraindicación absoluta para la administración del medio de contraste. Bien, vamos a adelantar tumores, porque si no nos quedamos. Vamos a hablar de los gliomas difusos como punto número 1 de la clase de tumores, porque son los tumores primarios más frecuentes del sistema nervioso central. De ley, yo miro una pepa en la cabeza. Por probabilidad, ¿qué es eso? Un glioma difuso. No. Porque dije que son los tumores primarios más comunes. Metástasis. ¿Cuál es el tumor más frecuente del encéfalo? Las metástasis. El tumor más frecuente del encéfalo en general. O sea, de 10 personas que tienen una pepa en la cabeza, lo más común es que sea metástasis. De ahí, los primarios, los tumores primarios del encéfalo, los más comunes son los gliomas difusos. ¿Listo? Bien. Esa cháchara que está ahí se resume en lo siguiente. El término gliomas difusos aborda un grupo de tumores que derivan de la cría, como el nombre le indica, o sea que pueden ser ¿cuántos tipos de tumores? ¿Astrocitoma? No. Oligodendroglioma. Glioblastoma. Eso puede ser esos dos. Que cualquiera de esos tumores tiene un sistema internacional de graduación que lo hace la OMS, que van del 1 al 4, donde los tumores de grado 1-2 se consideran de bajo grado. Bajo grado quiere decir que tienen un comportamiento menos agresivo. Y 3 a 4, que son de alto grado, que quieren decir que tienen un tumor, que tienen un comportamiento más agresivo. Y que dentro de los gliomas difusos no incluimos a ciertos grupos de tumores, como por ejemplo a los que están circunscritos a una parte. Y ahí nos colocan un ejemplo, como el astrocitoma pilocítico, como el astrocitoma subependimarios de células gigantes o como el santo astrocitoma pleomórfico. ¿Sí? O sea, ni tampoco, por ejemplo, en los tumores que tienen elementos neuronales, como por ejemplo los gangliomas. O sea, solamente son tumores propios de la glía. Y se llaman difusos, pues, por las que no cumplen las características que dicen aquí. Son esos tres: astrocitoma, oligodendroglioma y glioblastoma. Caso número 1. ¿Qué vemos en esta? Supongan que no estamos en la clase de tumores y esto se los pongo en un quiz. ¿Sí o no? Vivían la serie.
Y no lo zurdo. Ven una hipodensidad en región frontal izquierda, bastante marcada, entonces vamos, una se ve claro. Además que no les estoy dando ningún contexto clínico, les estoy presentando simplemente la imagen. Pero como esto es la clase de tumores, ¿qué será eso? Pues un tumor. Ahora, no es un tumor porque estamos en la clase de tumores, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre eso y una ACV? Mírenlo bonito, mírenlo. ¿Qué se refiere con compresión? Digamos que hay efecto de masa. Llamemos de eso, llamemos de efecto de masa. Claro, el efecto de masa es uno, quiere hacer eco del edema, puede producir efecto de masa. Perfecto. Lleva bien, no sé ni para interesante. Ajá, claro. Claro, ahí yo que estoy viendo. Que hay algo que afecta a sustancia blanca y que por alguna razón de la vida respeta a la sustancia gris. ¿Por qué chuchas una ACV va a respetar a la sustancia gris? O sea, el ACV es de donde está el trombo en adelante, se muere. Entonces yo lo que debería ver, que es lo que usted dijo, y está bien, es que todo esto, yo debería ver una cuña. ¿Por qué solo la veo aquí y no la veo en la corteza? Esa es la razón. Lo que usted dice, o sea, en palabras llanas, tiene que estar todo eso negro. Pero no, afecta solo la sustancia blanca. Y por arte de magia respeta la sustancia gris. A ver, una ACV se puede ver así, pues de poder en la vida todo se puede ver. No, no es lo común, una ACV no tendría que verse así. Y de ahí viene lo que usted dice, que tiene efecto de masa, que es un efecto de masa que es muy particular o muy circunscrito a una E. Es la misma masa y no es toda una misma masa. Hay una masa que está acompañada de E. Lo que nosotros vemos hacia acá, esto que vemos hacia acá, ¿sí? Esto es edema. ¿Qué tipo de edema es? Dijimos que hay dos tipos de edema. Citotóxico o vasogénico. Vasogénico. Citotóxico era el de la ACV. Que es dentro de la célula es la que sí. Esto es un tumor. Entonces es por angiogénesis, aumenta la permeabilidad vascular. Ahora, alguien dice que eso tiene forma de dedos, de mano o de los dedos de guante. Dicen que así se distingue el edema vasogénico del edema citotóxico. Yo les compro eso en esta imagen, creo que se ve mejor. Para mí más que dedos, yo diría es como tentáculos, ¿no? O sea, miren esto de aquí, esto que se va para acá, y esto que se va para acá, y esto que se va para acá, sí. De hecho, algunos sí lo colocan como los tentáculos de un pulpo. Eso es edema de tipo vasogénico. Entonces ya hemos visto los dos tipos de edema. Hemos visto edema citotóxico y hemos visto edema vasogénico. Bien. Ahora, le hacen una resonancia a esta persona. Raro, ¿no? Se ve mejor en la tomografía que en la resonancia. Cosa rara. Cosa rara, sí, es un detalle bonito. Entonces en el T1 vemos una masa ahí toda amorfa y homogénea en la misma localización, pero que no parece coincidir con lo que nosotros mirábamos en la tomografía. Oh sorpresa, vamos al T2 y ¿qué pasó? Ahora en el T2 se parece más a la tomografía que el T1. ¿Sí o no? Y vamos al FLER. ¿Hay diferencia entre el T2 y el FLER? No mucha. Suprime un poco, pero no es la gran diferencia. Estoy de acuerdo. Suprime un poco, pero no es la gran diferencia. Es este 2. Brilla el líquido cefalorraquídeo. Perdón, brilla el líquido cefalorraquídeo es este 2. Este es el FLER. El FLER, acuérdense, parece un T1, miren el T1. Aquí sí que se ve bien la diferencia. Miren, el T1, ¿cómo se ve la sustancia blanca? Blanca. Blanca. ¿Cómo se ve la sustancia gris? Gris. Gris. FLER, ¿cómo se ve la sustancia blanca? Más gris. Más oscura que la sustancia gris. ¿Sí? Por lo demás se parece mucho a un T1.
Caso número 2. Ahorita lo resolvemos. Caso número 2. Hagan la descripción radiológica de lo que encuentran aquí. Es mayormente homogénea. ¿Ubicada dónde? Lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, en la parte anterior del lóbulo temporal del lado derecho. Cuando estamos de frente es al contrario. Si le damos la espalda, es el mismo nivel del lado derecho. Muy bien, del lado derecho. Esa es una jefa. Ahora, la clínica de esa paciente, si ustedes se dan cuenta, dice que tiene convulsiones. No tiene nada más. Fue por convulsiones. Primer episodio convulsivo y va y le hicieron una resonancia y le encontraron esa pepa. Acuérdense que el lóbulo temporal, las lesiones de la corteza del lóbulo temporal son las más epileptogénicas, ¿no? Y luego las de la corteza frontal. Bien. ¿Qué es eso? Antes de eso. Vamos con esto. Es el mismo caso. Por eso está en la misma diapositiva. T2. ¿Es un T2? Claro, es un T2. ¿Mucha diferencia entre el T1 y el T2? No. Miren. Ah, o sea, se refiere a Claro, no es al hecho de que se haya vuelto blanco. Porque yo espero que se vuelva blanco. ¿No? O sea, voy a ver lo mismo, es como ver la foto y el negativo. Ya les dije que si le dicen eso a un radiólogo, los mata y luego me mata a mí. Pero es para efectos prácticos y efectos de entendernos. ¿Listo? No hay mucha diferencia, ¿vale? Ahora miren el detalle. Va el flare. Ya es entero. Eso es un signo, ¿vale? Eso es una atenuación entre el T2 y el flare. El flare ya no está homogéneo. ¿Se acuerdan que dijimos que es heterogéneo, pero mayormente homogéneo? Vamos al flare, en el flare pues ya aparece otra cosa, ¿sí? Hay partes negras y partes blancas que antes lo mismo. Eso se llama un mismatch, así como el del ACV. Se llama un mismatch o discrepancia T2 flare. ¿Qué características hemos visto hasta ahora de ambas tumoraciones? La de la primera, ¿qué podríamos decir de la primera? Es el lóbulo temporal. No, más allá de la ubicación. De la primera. De la primera. Bueno, el edema, y que respeta sustancia gris, que es una afectación pura de sustancia blanca. Aunque la corteza se puede ver afectada porque el tumor se expande y se adelgaza la corteza. En este segundo tumor, pareciera que afectara a la corteza, ¿no? Pero si lo vemos con detalle, no es una afectación de la corteza. Lo que pasa es que la sustancia blanca creció tanto que empuja a la sustancia gris hacia un lado, pero no la afecta, la empuja. Que claro, el efecto hace efecto de masa, la empuja, pero no compromete sustancia gris. Sigue siendo una afectación pura de sustancia blanca. Y le sumamos otro detalle que atenúa entre el T2 y el flare. Hay una atenuación, hay una discrepancia. Último, ¿qué es eso? Es el mismo segundo caso, es el mismo caso número 2. Contraste. Es un T1 con medio de contraste. ¿Capta o no capta? No capta. No capta medio de contraste. Muy bien. Entonces, esas características radiológicas son las características que suelen apoyar el diagnóstico de los astrocitomas. ¿Vale? Ahora, aquí viene un punto, dice, ¿por qué el uno se ve de una forma y no atenúa en el flare y el otro sí? Porque ninguna de esas características, desafortunadamente, es patognomónico. ¿Vale? Pero sí me hace orientarme más hacia que es un astrocitoma. ¿Cómo se mira en el T1? Hipointenso. ¿Cómo se mira en el T2? Hiperintenso. En general es homogéneo en el T1 y homogéneo en el T2. Suele tener edema y puede haber esto, que es el signo de la discrepancia entre el T2 y el flare. Siempre sigue la distribución de la materia blanca y causa expansión de la corteza circundante. O sea, es un tumor de afectación pura de la sustancia blanca. Por eso hicimos la aclaración en este tumor, porque este tumor pareciera
afectar la corteza, pero no es que afecte la corteza, es que crece tanto la sustancia blanca que la empuja y la otra se hace chiquitica, pues tiene que apretarse y por eso pareciera que la afecta. Pero si nos detallamos, no la toca, la respeta, ¿vale? Tiene respeto de la sustancia gris, es una afectación pura de la sustancia blanca. Y los tumores. Segunda diferencia, ¿qué es esto? Vaso. Estos son vasos. Este es vaso, este es vaso, este es vaso, este me queda la duda que sea un vaso, pero puede serlo. Este más parece vaso, pero estos de aquí. ¿Cómo se ve el hueso en la resonancia? Se ve. Hipointenso. Entonces, ¿qué son esas? Calcificaciones. Segundo dato, en el 50% tienen calcificaciones. En el 50% de los casos tienen calcificaciones. ¿Hay discrepancia, mucha discrepancia entre el T2 y el FLER? No. Se ven muy parecidos, no hay una gran atenuación entre el T2 y el FLER. Mira, es que son muy parecidos. Ahí está el T2 y ahí está el FLER. Son supremamente parecidos. ¿Confirmo la afectación de sustancia gris en el FLER? Sí, tiene afectación de sustancia gris. ¿Ah? Uno. Igual les voy a dar la diapositiva. Pues tengo todo grabado. Dos. Ahora lo subo a YouTube. FLER. ¿Y ese qué es? T1 con medio de Contraste. contraste. ¿Capta o no capta? Sí capta. Poquito, pero capta. ¿Se dan cuenta? Miren. No es una cosa que digan, como dijo el Chavos, que brutos, cómo captan, pero sí hay captación del medio de contraste. Estos captan más, aunque sean de bajo grado, que los astrocitomas, y esa es la otra diferencia. Esa es una secuencia que se llama SDWI, que nos sirve para ver las calcificaciones, y acá es donde mirábamos las calcificaciones. Dicen que tienen forma de cinta o alguien le vio forma de pétalos. Lo importante es que tiene calcificaciones. Ahí están las características. Los tumores tienen una densidad mixta en la tomografía. Las áreas de alta atenuación dentro del tumor son probablemente debido a calcificaciones. El 70 al 90% de los oligodendroblastomas presentan calcificación o menos comúnmente hemorragia. La calcificación puede ubicarse de forma central, periférica o tener forma de cinta. En la TAC, en la resonancia, T1 generalmente intenso, T2 generalmente hiperintenso, excepto en las áreas calcificadas. En esa secuencia que es el SWI, el calcio puede verse como áreas de Bluming. Y en el T1 con contraste es común la mejora. Ojo, la mejora ahí es una mala traducción. La palabra en inglés es enhancement, ¿no? O sea, es refuerzo, realce. ¿Qué quiere decir? Que es común que haya algún realce con el medio de contraste. Hasta el 50% pueden tener realce con el medio de contraste. El realce es variable y usualmente no es el gran realce. Solo les voy a mostrar una cosa para que se den cuenta cómo es una captación del medio de contraste. Miren ese T1. Este es un T1 con contraste. Miren la lesión en el T1 sin contraste. Acá está. Ve como un riñoncito negro. ¿Qué pasó con medio de contraste? Se prendió. Esto sí es captar contraste en forma. Sin embargo, pues siendo técnicos, aquí hay algún grado de captación del medio de contraste. Es variable, es poco, pero hay captación del medio de contraste. En la otra clase seguimos con los tumores.